nombre es Jenny, para los que no me conozcáis, y tengo el placer de ser la conductora de la sesión de hoy. Bueno, primero de todo, daros la calurosa bienvenida de parte de la comisión y agradecer vuestra presencia en el día de hoy. Vamos a tener una charla muy interesante después a cargo de Amin Egea. Pero bueno, antes de empezar, pues quería recordaros a todos que esta escuela está enfocada en la figura de Abdul Baha, ya que estamos en el centenario de su ascensión, y por lo tanto el tema está muy relacionado y se titula Las charlas de Abdul Baha en Occidente, una guía para nuestras conversaciones. Bueno, antes de todo vamos a empezar con un par de oraciones, una oración cantada por Leire y otra recitada por Hediye. Y para terminar vamos a tener un detalle muy interesante que ha sido una cita escogida por el charlista de hoy, Amin, en relación a la charla, y que ha sido ilustrada por Alexis y recitada por Óscar. Entonces va a ser un vídeo cortito que espero que nos inspire a todos para más tarde. Rompe las cadenas de este mundo, libera tu alma de la prisión de Dios, aprovecha tu oportunidad, pues no volverá a ti nunca más, no volverá a ti, no volverá a ti. No volverá a ti, nunca más. Alabado seas, oh mi Dios. Estos son tus siervos, atraídos por las fragancias de tu misericordia, encendidos por el fuego que arde en el árbol de tu singularidad, y con los ojos iluminados al contemplar los resplandores de la luz que brilla en el Sinaí de tu unicidad. Oh Señor, desata sus lenguas para que hagan mención de ti entre tu pueblo. Permíteles expresar tu alabanza mediante tu gracia y bondad. Ayúdalos con las cohortes de tus ángeles. Fortalécelos en tu servicio y hazlos señales de tu guía entre tus criaturas. Verdaderamente, tú eres el Todopoderoso, el más exaltado, quien siempre perdona, el todo misericordioso. Abdul Baha. Que los amigos lleguen a ser como médicos que con la eficaz medicina de las enseñanzas celestiales curen las antiguas enfermedades que afligen el cuerpo de este mundo. Hagan ver a los ciegos, oír a los sordos, resucitar a los muertos. Que despierten a aquellos que están profundamente dormidos. Bueno, pues ahora toca presentar al charlista de hoy. Amin Egea es licenciado en Humanidades, tiene máster en Historia Comparada y es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de varios libros y artículos relacionados con la historia de la fe Bahá'í y con la figura, mensaje y obra de Abdul Baha. Ha publicado la obra en 2 volúmenes, El Apóstol de la Paz, en 2017 y 2018, en la que recoge más de 2.200 artículos de prensa sobre él publicados entre 1831 y 1921. Algunos de estos artículos incluyen cartas y mensajes del propio Abdul Baha. A razón de este centenario, Amin ha publicado,
no a razón de este año, pero sí que antes, como su tesis doctoral, publicó Un clamor por la paz, que recoge muchísimo de las experiencias de Abdul Baha en Occidente, que os recomiendo a todos. Y sí que en particular para este año ha publicado este libro, Abdul Baha, La construcción de un nuevo mundo, que os lo recomiendo. Es cortito, tiene 140 páginas y creo que nos servirá a todos mucho para este centenario, para regalar y tenerlo muy presente. Pues ahora con todo esto en mente, os doy paso a Minejea cuando quieras. Buenos días a todos, espero que todos me oigáis bien. Es un placer poder estar esta mañana con vosotros en esta escuela de verano online. Ojalá sea la última escuela online que tengamos y las siguientes puedan ser presenciales. En cualquier caso, quiero agradecer mucho al comité que año tras año con tanta paciencia organiza estas escuelas por su amable invitación a participar en esta. El tema de esta escuela es el discurso de Abdul Baha y sobre todo cómo puede servirnos para elevar nuestras conversaciones. Entonces, antes de empezar y entrar en materia, yo quería hacerles un ruego y es que no tomen nada de lo que yo les voy a explicar como algo definitivo y como algo inamovible, sino que al contrario, espero que simplemente les sirva como un punto de partida y que después ustedes con su propio estudio y su propia reflexión seguro que podrán extraer diferentes conclusiones o ampliar las conclusiones que yo les voy a compartir brevemente, porque van a ser 45 minutos nada más en el día de hoy. Antes de entrar en materia, quisiera compartir nuevamente, porque lo he hecho en otras escuelas, una cita de una carta enviada de parte del Guardián a un joven de Estados Unidos. Y en esta carta, Shoghi Effendi, le dice a este joven, él le aconsejaría que, entre otros libros, estudie las charlas de Abdul Baha, pues su método de acercarse a la mente del público es insuperable. Ciertamente así es. Y salvo que pensemos que nosotros podemos llegar al público superando las charlas de Abdul Baha, lo más recomendable para todos nosotros es que estudiemos y reflexionemos en base a sus charlas para intentar no aprender de memoria lo que él decía, sino sobre todo intentar ganar la habilidad de explicar las cosas en la manera que lo explicaba y de explicar las cosas con los contenidos que él lo hacía. Desde luego, hoy tenemos a nuestra disposición herramientas que no existían en el momento que el Guardián mandó esta carta. Por ejemplo, no existía el proceso instituto. Y hoy, por ejemplo, si hacemos el libro 2, si estudiamos el libro 2, la nueva versión, nos hace muchísimo ese trabajo porque nos va presentando tema por tema cuál era el discurso de Abdul Baha sobre una variedad de cuestiones, cómo él los presentaba para darnos la oportunidad a nosotros de aprenderlo y de poderlo compartir con los demás. Pero aún así, aparte del estudio que hagamos del libro 2, y el que lo haya hecho hace unos años les recomiendo que lo vuelva a hacer porque la versión actualizada es algo diferente a la anterior, aún así es también imprescindible volver a los textos del propio Abdul Baha para aprender de él cómo presentar. Los contenidos, yo no voy a entrar mucho en los contenidos, es decir, no voy a entrar en qué presentó, aunque voy a dar algunos ejemplos, sino más sobre todo algunos rasgos fundamentales de cómo lo hacía, por si nos pudieran servir. Esto que quede claro. Los contenidos pues pueden acudir al libro 2, como les decía, o si tienen más paciencia, pueden acudir a este libro que ha mencionado Jenny, Un clamor por la paz, que es precisamente comparar el discurso que ofrecía Abdul Baha en sus charlas en Occidente con los discursos predominantes en aquella época, ¿no? Pero bueno, en otras escuelas he tenido la oportunidad de hablar de los contenidos y esta vez solamente me voy a ceñir a cómo él explicaba las cosas. Entonces, compartido con ustedes este texto, voy a ponerme manos a la obra. Entonces, de todas las charlas de Abdul Baha, yo he elegido una, la charla en la Iglesia de la Divina Paternidad que ofreció Abdul Baha el 19 de mayo de 1912 en Nueva York.
como ejemplo de algunas cosas que yo les voy a compartir. Más que nada porque es una charla que reúne prácticamente todos los rasgos que yo he podido ver, seguro que habrá muchos más, que yo he podido ver comunes en las charlas de Abdul-Bahá. Así que cada vez que yo les ponga una cita de una charla de Abdul-Bahá, siempre será esta cita, de la charla de 19 de mayo de 1912 en la Iglesia de la Paternidad de Nueva York, que ustedes la pueden encontrar en Promulgación de la Paz Universal. Entonces, un primer rasgo que nosotros podemos ver en las conferencias de Bahá'u'lláh, en los mensajes de Abdul-Bahá, es que él no se ceñía a leer la realidad desde un punto de vista estrictamente material, sino que también tenía en cuenta, y sobre todo tenía en cuenta, la dimensión espiritual y la dimensión moral. Fíjense, por ejemplo, si hoy ponemos las noticias y atendemos a las informaciones que recibimos sobre acontecimientos en el mundo, desgracias, guerras, episodios de todo tipo, siempre se nos presentan como las causas primeras de esos acontecimientos cuestiones de orden material. Pues, por ejemplo, hay una crisis económica o una empresa entra en ruina, pues se nos dice que el motivo ha sido que algunos responsables políticos no han gestionado bien algo. O si hay una guerra, pues se nos dice que el motivo son los intereses territoriales de un determinado país, o intereses geoestratégicos, o intereses, no sé, económicos, lo que sea. Pero siempre cuando se nos da esta lectura de la realidad, se queda fuera la dimensión espiritual y la dimensión moral. Detrás de cualquier acontecimiento humano hay detrás causas espirituales y causas morales. Detrás de la corrupción, pues hay una falta de honradez, hay una falta de veracidad, hay una falta de integridad, hay una falta de espíritu de servicio. Detrás de problemas con el nacionalismo, problemas políticos derivados del nacionalismo, pues hay una visión del ser humano que no tiene en cuenta que todos somos iguales o que no tiene en cuenta que nuestra identidad va mucho más allá de nuestro lugar de nacimiento o dónde hemos nacido, ¿no? Entonces, una cosa que hacía Abdul-Bahá en sus discursos era precisamente invitar a sus audiencias a ver las cosas desde otra perspectiva y no ver únicamente causas materiales en todos los acontecimientos humanos, sino sobre todo ver cuáles son las causas morales y las causas espirituales últimas que generan todo, ¿no? Ejemplos sobre esto hay muchísimos. Él, por ejemplo, precisamente al hablar de las guerras, pues él nunca jamás dijo, bueno, esta guerra entre tal país y tal país se debe a que no se ha cumplido tal tratado en el año no sé cuántos, o esta guerra entre ambas potencias se debe a sus intereses coloniales. Nunca dijo algo así. Él siempre decía que, por ejemplo, la guerra es la consecuencia de visiones del ser humano que no reconocen su unicidad, que el problema es que no vemos a toda la raza humana como una, a toda la especie humana como una sola especie, y que partiendo de ahí, pues todo lo demás sucede. Sucede las guerras, suceden los discursos de odio, etcétera, etcétera. En esa charla que yo les mencionaba, la Iglesia de la Paternidad, por ejemplo, cuando Abdul-Bahá habla del odio entre las religiones, no entra a hablar en primer lugar de si es justificado que los protestantes reclamen a los católicos esto o lo otro, que los católicos reclamen a los ortodoxos esto o aquello, o si es justo que los musulmanes coinciden en un territorio suyo. Porque no, él simplemente dice: la unidad de la humanidad debe ser reconocida y establecida. Todos los hombres son siervos de Dios. Él los ha creado a todos. Él es el proveedor y preservador. Él ama a todos. Por cuanto Él es justo y bondadoso, ¿por qué nosotros debemos ser injustos los unos con los otros? ¿No? Entonces, aquí no está hablando de razones políticas, de razones materiales, sino que está hablando de que debemos ser justos los unos con los otros, debemos ser bondadosos, y debemos, sobre todo, así es como empieza ese párrafo, debemos reconocer la unidad de la humanidad. La unidad de la humanidad, dice Abdul-Bahá, debe ser reconocida y establecida. Eso implica reconocer que todos somos iguales, aunque hablemos diferentes lenguas, todos somos iguales, aunque tengamos diferentes colores de piel, todos somos iguales, aunque nuestro género sea distinto, todos somos iguales, aunque pertenezcamos a clases sociales diferentes, todos somos iguales, aunque nuestro nivel educativo sea diferente, etcétera, etcétera. Entonces él va a la razón primera. La razón primera de los problemas es
que no hemos reconocido la unidad de la humanidad y no ha sido establecido, ¿no? Más allá de cuestiones de orden material. Otro punto que conviene resaltar en sus discursos es que él nunca comenta episodios contemporáneos, ni comportamientos de personas en particular, ni cuestiones políticas. Si acudimos a sus charlas, veremos que jamás él ataca a nadie, ataca a ninguna idea en particular, ataca a ningún movimiento político, a ningún movimiento ideológico, a ninguna organización, ni tampoco se refiere, salvo muy contadas excepciones que ahora las mencionaré, ni tampoco se refiere a las noticias contemporáneas del momento, no hace alusión, por ejemplo, cuando él estaba en Estados Unidos estaba en pre-campaña electoral. Él en ningún momento, y todos los medios de comunicación solamente hablaban de eso, él en ningún momento trata la cuestión de política, ni se refiere a las ideas de los candidatos políticos, ni nada por el estilo. Fíjense que, sin embargo, oportunidades no le faltaban. Él tenía ante sí constantemente legisladores, miembros del Parlamento, que proponían leyes racistas. A él no le hubiera costado nada mencionarlo en sus discursos y criticarlos y sancionar semejantes propuestas. O, por ejemplo, alrededor suyo, cuando él visitaba Estados Unidos, había constantes episodios de violencia hacia los miembros de la raza negra. O las personas con las que él entró en contacto eran, la mayoría de ellas, extremadamente racistas y consideran ciertamente que personas de otras razas son inferiores y, por tanto, deben tener derechos diferentes a los miembros de la raza blanca. Y sin embargo, Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, nunca les atacó, nunca les sancionó, nunca les condenó. Al contrario, siempre adoptó una postura más bien pedagógica, pero lo interesante es que él nunca mencionó ninguno de esos acontecimientos. Y en eso hay una gran sabiduría. Fíjense ustedes cuántas veces un episodio político, cuando se da, un episodio de nuestra historia contemporánea, cuando se da, tiene una apariencia, la gente crea un determinado estado de opinión, pero unos años después se descubre que era todo lo contrario. Algo que parecía inicialmente malo, pasados los años, se descubre que en realidad era bueno, y al revés. Algo que la gente apoyaba y que consideraba absolutamente maravilloso, pasados unos años, la gente se da cuenta que era algo malo. ¿Cuántas veces ha surgido una ideología política y la gente la ha apoyado y con ilusión y con entusiasmo, y pasados unos años pues solo se ha visto que aquellos eran solamente unos corruptos y unas personas sin integridad en absoluto? O al revés, cuántas veces una idea minoritaria, muy condenada, muy criticada, al cabo de unos años se ha hecho mayoritaria y se ha hecho aceptada por todo el mundo. Entonces, no referirse a acontecimientos contemporáneos, no juzgarlos, no valorarlos, no posicionarnos en contra o a favor de las cosas que son noticia hoy y mañana todo el mundo se olvidará, y que en cualquier caso será la historia la que las juzgue. Eso es una sabiduría, ¿no? Imagínense ahora, por ejemplo, con todo lo que está pasando en Afganistán, qué tentador sería en nuestras conversaciones entrar a juzgar que si lo que ha hecho Estados Unidos es correcto o no es correcto, si lo que ha hecho nuestro gobierno es correcto o no es correcto, si lo que hacen los talibanes es así o sea, qué tentador es entrar a participar en esos debates. Sin embargo, debemos aprender del ejemplo de Abdu'l-Bahá, que él nunca quiso entrar en esos debates, siempre se mantuvo al margen, y eso fue una sabiduría. Porque realmente, como decía antes, lo que hoy parece de una manera, al cabo de unos años resulta ser de otra, y viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta charla, él mismo da un consejo en esta charla que él sigue en todas sus charlas, ¿no? Dice: aquellos que son ignorantes deben ser educados, el enfermo debe ser curado, el inmaduro debe ser guiado a la madurez. ¿Rechazaremos o nos opondremos a los ignorantes, enfermos o inmaduros a causa de su incapacidad? ¿No es mejor ser bondadosos y gentiles y proveer el medio de la cura? Por tanto, en ninguna circunstancia deberíamos asumir cualquier actitud que no fuera de humildad y mansedumbre. Este consejo que él da en esa charla que yo les he aconsejado, que yo les he mencionado, es el consejo que él sigue en todas sus charlas. Él no critica nunca a nadie, él enseña, él explica, él es didáctico. Hace poco, en otra charla, no sé dónde fue, para Norteamérica,
para Canadá, una señora me dijo, estoy asombrado cómo en los escritos de Abdu'l-Bahá él alaba los esfuerzos del presidente Wilson, que fue el presidente que instauró, bueno, propuso los principios que llevaron a la constitución de la Liga de Naciones. Dice, y sin embargo, el presidente Wilson era una persona tan racista y tenía una visión del ser humano tan mala que cómo es posible que Abdu'l-Bahá le alabara. Pero es que en realidad esa es la actitud de Abdu'l-Bahá, no ver los defectos de la gente, alabar lo bueno que hacían y en cualquier caso, si había defectos o si había algo que estaba mal, enseñar cariñosamente y didácticamente después de hablar de eso, pero nunca criticando y nunca empequeñeciendo y nunca erosionando al otro. Esto es muy difícil de hacer porque vivimos en un contexto social en el que en las tertulias, en las noticias, en el ámbito político, en nuestro entorno, en el trabajo, constantemente estamos rodeados de conversaciones en las que la crítica, el insulto y el desprecio son ejes fundamentales. Pero nosotros, si queremos aprender a elevar las conversaciones y a tener conversaciones que se parezcan en algo a los discursos de Abdu'l-Bahá, debemos evitar eso y de hecho ver el buen resultado que a él le dio y cómo eso le protegió a él de críticas y de que se alineara con determinados movimientos, ideologías, etc. Como decía antes, otro rasgo fundamental de sus discursos y de sus epístolas también es que él usaba un lenguaje didáctico, sin pretensiones y empleando imágenes y analogías para escribir realidades espirituales. Entonces son tres cosas diferentes, pero que en realidad forman parte de un mismo grupo y es eso, la manera en la que él explicaba las cosas. Abdu'l-Bahá era una persona tremendamente erudita. Sabemos por sus escritos que él tenía grandísimo conocimiento de muchos aspectos de la realidad humana. Hay muchísimas anécdotas al respecto. Hay un periodista estadounidense, por ejemplo, le encontró en el lago Tiberíades y conversó con él, tuvo varias reuniones con él. Y en su artículo, Abdu'l-Bahá menciona, dice, este hombre es increíble, ha estado toda su vida en prisión, pero uno puede hablar con él de Schopenhauer, de Kant, de la filosofía griega, uno puede hablar con él de cualquier cosa. Y también un periodista británico mencionaba, dice, yo de repente me sentí con él como un amigo de toda la vida, ¿no? Dice, y él conocía de nuestras costumbres los británicos y nuestra historia más que conocía perfectamente, ¿no? También hay la anécdota cuando él visitó Hungría, que hablando con los húngaros, pero no con húngaros cualquiera, con miembros de la Academia de Ciencias de Hungría, orientalistas, científicos, etcétera, pues él conversó largamente con ellos sobre la historia de Hungría, sobre el origen turanio, porque hay diferentes teorías sobre de dónde vienen los húngaros, pues él habló del origen turanio de los húngaros y, claro, dejando asombrado a todos sus interlocutores. Doy estos ejemplos para dejar claro que Abdu'l-Bahá era una persona extremadamente inteligente, extremadamente culta, extremadamente erudita y, por supuesto, en cuestiones de mística islámica, tradiciones islámicas, el Corán, cosas que a nosotros los occidentales se nos escapan, él era también extremadamente erudito. Y sin embargo, cuando él se dirige a sus audiencias, él decide no emplear un lenguaje erudito. Él emplea un lenguaje claro, conciso y muy transparente. Cuando él habla a sus audiencias, su prioridad no es dejar claro ante sus audiencias lo mucho que él sabe, o impresionarles con sus conocimientos, o que ellos salgan de la reunión diciendo, wow, no he entendido nada de lo que ha dicho, pero seguro que sabe mucho, ¿no? Al contrario, su prioridad es que sus audiencias entiendan claramente qué es lo que él está explicando y capten enseguida la esencia y el concepto de lo que él explica. Y eso también es algo que nosotros debemos aplicarnos, porque muchas veces por nuestra debilidad, por nuestro ego, podemos sentirnos tentados a emplear un lenguaje demasiado rimbombante, demasiado pedante, sobre todo para querer demostrar que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, pero eso en realidad es un obstáculo para que el mensaje que queramos dar llegue adecuadamente a nuestro público, ¿verdad? A quien nos esté escuchando. Y en realidad nosotros lo que nos importa cuando presentamos el mensaje de Baha'u'lláh y compartimos sus enseñanzas con la sociedad, lo que nos importa no es que nosotros mismos quedemos bien o mal
o que recibamos aprecio o elogios, sino que lo que nos importa, en realidad, lo que nos debe importar, es que nuestro mensaje llegue a esos corazones. Para eso es necesario emplear un lenguaje adecuado que permita que cualquier persona entienda lo que queremos decir y no solamente las personas con unos conocimientos más elevados. Y en ese ejercicio que hacía Abdu'l-Bahá de emplear un lenguaje didáctico, él constantemente recurría, y esto es sobradamente conocido por todos ustedes, por supuesto, él constantemente recurría a imágenes, metáforas y analogías para explicar realidades espirituales. Las realidades espirituales son un tipo de realidad que es muy complejo de entender de una forma racional. Y entonces es necesario tener la habilidad de poder dar ejemplos, analogías que permitan ilustrar lo que nosotros queremos decir. Nosotros conocemos sobradamente ejemplos que da Abdu'l-Bahá, por ejemplo, la analogía con el ave de dos alas, ¿no? Que deben estar en el equilibrio para que ese ave pueda volar. Esa analogía la utilizó muchas veces para hablar de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero también para hablar de la necesidad de que haya un equilibrio entre lo material y lo espiritual, también para hablar de la necesidad de que haya armonía entre la ciencia y la religión. ¿Cuántas veces, cuando hemos tenido la oportunidad de compartir el ejemplo de las dos aves, de las dos alas del ave para hablar de la igualdad entre el hombre y la mujer, cuántas veces hemos visto en la gente con la que hemos compartido esa metáfora empleada de Abdu'l-Bahá, hemos visto una gran reacción y dicen, ¡ay, qué bonito! Qué interesante! En realidad, lo que ellos quieren decir realmente es bonito, pero en realidad lo que ellos quieren decir es qué clarificador, qué buen ejemplo, qué buen símbolo para entender la importancia de que hombres y mujeres tengan la misma fuerza y sean iguales, ¿no? Pero este es un concepto espiritual más o menos asequible, la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero había otros conceptos espirituales que ya eran complejos en aquella época cuando la gente todavía tenía nociones de religión, y ahora que la gente está tan alejada de lo religioso, son extremadamente más complejas de entender, como por ejemplo la revelación progresiva, la relación entre Dios y el ser humano, la relación entre las manifestaciones de Dios y el ser humano, la receptividad del alma a las bendiciones divinas, toda una serie de conceptos espirituales que son muy complejos, que más de un teólogo le gustaría explicarlo con palabras muy, muy rimbombantes y recurriendo a términos muy complejos. Cuando uno lee libros de teología, pues uno lo ve, pues, que se hace así, que en realidad quien lo lea no va a entender nada. Pero Abdu'l-Bahá, sin embargo, recurre a estas imágenes que no es que sean bellas, son tan clarificadoras y son tan ejemplificadoras que nos permiten enseguida entender. Aquí un ejemplo de esa misma charla, 19 de mayo de 2012. Al hablar de la realidad de los profetas divinos y de su misión, dice: los profetas divinos son como la llegada de la primavera, cada uno renovando y vivificando las enseñanzas del profeta que le precedió. Del mismo modo que las estaciones de la primavera son esencialmente una en cuanto a la renovación de la vida, las lluvias vernales y la belleza, así también la esencia de la misión y realización de todos los profetas es una sola. Fíjense, con algo tan que parece simple, pero que no lo es, porque hay que ser genial para que se te ocurra esta idea. Comparando los enviados de Dios con la primavera, que vuelve cada año, con las mismas cualidades, con los mismos efectos, sin embargo, la primavera de este año es diferente a la primavera del año anterior, ¿sí? Son realidades diferentes, pero al mismo tiempo son la misma cosa. Con ese ejemplo tan bueno, por un lado, Abdu'l-Bahá nos está hablando de la realidad de los enviados de Dios y por otro lado también nos está hablando de la revelación progresiva, con un ejemplo de una sola vez, tantas cosas que nos explica. Entonces nosotros, en la medida de lo posible, también deberíamos ser capaces de poder, con las personas que sean nuestros interlocutores, presentarles ejemplos, presentarles analogías que rápidamente ilustren lo que tratamos de decir, ¿no? Y ahí nuevamente tenemos todos los geniales ejemplos que ofrece Abdu'l-Bahá en sus epístolas y también en sus charlas, que podemos tomar, apuntar en un sitio y aprenderlas para tener toda una colección que después nos servirá sin duda en nuestras conversaciones. Porque en realidad llega muchísimo más un ejemplo de este tipo, sobre todo hoy en día. Como decía antes, las redes espirituales son extremadamente complejas de entender.
y más aún para alguien que nunca ha estado en contacto con ellas. Entonces, si se explica con un ejemplo tan ilustrador, enseguida llegan al corazón de la persona. Y vale muchísimo más estas 6 líneas que todos los párrafos o largas explicaciones que podamos dar con nuestras propias palabras. Otra característica es que Abdu'l-Bahá, cuando explica algo, explica en positivo. Es decir, él no viene a sustituir una idea por otra, sino que él directamente presenta una idea nueva que tiene tal peso y tiene tal valor que ya no es necesario discutir la anterior. Y como decía antes, cuando él presenta sus ideas, no necesita criticar otras ideas diferentes. Simplemente trae luz. Es decir, él no se limita él no dice voy a criticar la oscuridad y dedica minutos y minutos y minutos a hablar de lo malo que es la oscuridad. Él, en primer lugar, habla siempre de la importancia y la bondad de la luz. Y una vez que hace eso, ya no es necesario discutir sobre si la oscuridad es buena o es mala, porque ya queda claro que hay algo mejor y que es la luz. Por ejemplo, en esta misma charla en el que él habla, porque es una charla dada en una iglesia, él habla de la importancia de que las religiones se conviertan en causa de unidad y de amor, y él explica que Dios ha creado precisamente las religiones con ese propósito, que sean causa de unidad, ¿no? Pues él simplemente transmite este enunciado, dice, la religión debe conducir al amor y a la unidad entre la humanidad, pues si fuese causa de enemistad y contienda es preferible su ausencia. Él presenta este enunciado y después presenta una serie de argumentos y él explica cómo Moisés, en esa misma charla, cómo Moisés, su aparición creó unidad, cómo la venida de Jesús creó unidad, cómo la venida de Mahoma creó unidad. Y dando este enunciado y compartiendo esos ejemplos, ya no es necesario criticar a las religiones y señalar todas las veces que las religiones se han equivocado y han sido causa de división. Porque eso sería lo que hubiera hecho otra persona en su época, incluso en la nuestra, ¿no? Empezar con una arenga diciendo, fijaros, la Iglesia Católica, todo lo malo que ha hecho, las cruzadas, la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, el no sé qué, la reconquista, tal. Bueno, fijaros, alguien podría iniciar un discurso sobre la necesidad de que las religiones sean causa de paz, pues atacando a las religiones, y he dado el ejemplo de la Iglesia Católica, pero podría hablar también del Islam. Mirad los fundamentalistas religiosos, mirad. En lugar de eso, Abdu'l-Bahá habla en positivo. Da ejemplos positivos, da ejemplos de cómo la historia muestra lo que él expresa y hace enunciados en positivo. Y no necesita así criticar a nadie, ni ponerse en contra de nadie, ni lastimar el corazón de nadie, ni hacer que nadie se sienta pequeño o que nadie se ponga a la defensiva. ¿Entienden? Este punto tan importante. Entonces, cuando nosotros compartimos el mensaje con los demás, debemos tener esto muy en cuenta. Aunque la persona que tengamos delante diga barbaridades, diga cosas que son totalmente contrarias a lo que nosotros intentamos plantear, no debemos criticarle a él ni criticar aquello que esa persona quiere, como son sus ideas y son sus ideologías, sino hablar en positivo y hablar con enunciados en positivo. La paz es mejor que la guerra, con la paz trae progreso, ¿para qué recurrir a la guerra? Etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto extremadamente importante es que Bahá'u'lláh Abdu'l-Bahá siempre presenta a Bahá'u'lláh como la fuente de las enseñanzas. La comunidad Bahá'í, miren, no es un club de lectura, no es una ONG, no es una asociación cultural. La comunidad Bahá'í es una religión mundial que emana de Bahá'u'lláh, que surge por la venida del enviado de Dios para esta época, que es Bahá'u'lláh. Entonces, nosotros en nuestras conversaciones no podemos obviar eso. No podemos, por supuesto, ni mucho menos, caer en la tentación de dejar que nuestro interlocutor piense que esas ideas que estamos compartiendo son nuestras. No son nuestras, no nos las hemos inventado nosotros. Tienen un origen, tienen una fuente, y es Bahá'u'lláh. Y Abdu'l-Bahá siempre, cuando presentaba las enseñanzas de Bahá'u'lláh, siempre presentaba primero a Bahá'u'lláh, ¿sí? Lo hacía de diferentes maneras. Yo les invito nuevamente a que acudan a libros como Promulgación de la Paz Universal y vean en qué maneras Abdu'l-Bahá presentaba a Bahá'u'lláh. Pero en esta charla en concreto, por ejemplo, él dice,
En un tiempo en que Oriente estaba desgarrado por la disensión religiosa, apareció Bahá'u'lláh. Fundó enseñanzas que se convirtieron en el medio de unión de polos divergentes y variados. Promulgó principios que eliminaron la causa de su disensión. Siempre presenta a Bahá'u'lláh. Y además, muchas veces lo presenta como enviado de Dios, como manifestación de Dios para nuestra época, pero siempre presenta a Bahá'u'lláh como la fuente de las enseñanzas de la fe Bahá'í. Y si ustedes acuden a la página web de la Comunidad Internacional Bahá'í y seleccionan en español las declaraciones que a lo largo del tiempo ha estado haciendo la Comunidad Internacional Bahá'í en ámbitos como Naciones Unidas o en foros internacionales, etcétera, etcétera, ustedes verán que en muchas ocasiones presentan a la figura de Bahá'u'lláh, pero cuando presentan a la figura de Bahá'u'lláh no dicen Bahá'u'lláh un gran pensador, o Bahá'u'lláh un gran filósofo, o Bahá'u'lláh el profeta fundador de la fe Bahá'í, o Bahá'u'lláh el fundador de la fe Bahá'í. Y otra característica en esta charla no aparece es que muchas veces Abdul-Bahá, al presentar a Abdul-Bahá, al presentar a Bahá'u'lláh, hace mención explícita de sus años de prisión, de que pasó 40 años en prisión, de que pasó toda su vida desterrado, de sus sufrimientos, de sus encarcelamientos, para que sus oyentes sepan que no se trata aquí de una persona cualquiera que desde su despacho pues decidió enunciar unas ideas brillantes, sino que fue alguien que además sufrió por esas ideas y sacrificó su vida por esas ideas y su vida fue una vida muy extrema debido a que él reveló esas ideas. Entonces eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? No es como Bahá'u'lláh no es como un político más, un pensador más, un ideólogo más, un influencer del siglo XIX. Bahá'u'lláh es un enviado de Dios que trajo un mensaje divino y que sufrió 40 años de destierro y prisión por traer al mundo ese mensaje divino. Y entonces eso debe quedar claro, ¿no? El profeta fundador de la fe Bahá'í, Bahá'u'lláh, ha dicho en sus escritos, Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, ha dicho en sus escritos, Bahá'u'lláh que pasó 40 años en prisión, Bahá'u'lláh que estuvo en la cárcel, Bahá'u'lláh que tal, ha dicho en sus escritos, ¿no? Tiene que quedar claro a nuestros oyentes cuál es la fuente. Además, recuerden, si ustedes estuvieron presentes o tuvieron ocasión de escuchar la otra presentación que hice en la Escuela de Invierno en las Navidades del año pasado, el 26 de diciembre, recordarán que les puse un texto de Abdul-Bahá en el que él habla de la importancia de que cuando hablemos en público la palabra Bahá, gloria, salga de nuestros labios, porque eso de por sí ya tiene una influencia y tiene un poder espiritual. ¿Sí? Esto es muy importante. Otro rasgo muy importante de los discursos de Abdul-Bahá es que él siempre o muchas veces presenta a la comunidad Bahá'í como un modelo de las enseñanzas de Bahá'u'lláh. O dicho de otro modo, no se limita a presentar las enseñanzas de Bahá'u'lláh, sino que en muchas ocasiones dice, y esto se está llevando ya a la práctica, ¿no? Por ejemplo, veamos un texto de esta charla. Esta es la continuación del texto anterior que les he leído. Acuérdense que el texto anterior acababa con promulgó principios que eliminaron la causa de su disensión, hasta que hoy en Persia aquellos que habían estado constantemente en guerra están unidos. Cristianos, musulmanes, zoroastrianos, judíos, gentes de toda creencia y grupos religiosos quienes han seguido las enseñanzas de Bahá'u'lláh han logrado completa camaradería y armonía espiritual. En esta charla da este ejemplo, pero en otras charlas da otros ejemplos. Pero la cuestión es que él siempre anima a sus audiencias a no ver las enseñanzas que él presenta como un conjunto teórico, como algo utópico, como una simple ideología o como un simple decálogo de ideas, sino que además explica que eso se está llevando a la práctica. ¿Quiénes lo están llevando a la práctica? Los propios Bahá'í lo están llevando a la práctica. Y les presenta como un modelo de éxito de cómo esas enseñanzas se pueden llevar a la práctica y cuando se llevan a la práctica producen una transformación, producen un cambio,
¿no? En este caso, él explica cómo en Persia, donde existía la segregación por motivos religiosos, donde era un tabú que personas de diferentes religiones se casaran o tuvieran negocios juntos, donde los musulmanes consideraban que cristianos, zoroastrianos, no sé qué, judíos, eran impuros y no se les podía tocar, no se les podía comprar alimentos, no se podía tener trato alguno con ellos. Pese a eso, en el seno de la comunidad Bahá'í, personas de origen zoroastriano, de origen judío, de origen musulmán, de origen cristiano, están unidos, trabajan juntos. En aquella época pues habrían escuelas, habrían hospitales, había matrimonios entre personas de diferentes orígenes religiosos, montaban negocios juntos, tenían un trato totalmente libre y abierto entre ellos como influencia de las enseñanzas de Baha'u'lláh. Eso, a los ojos de sus contemporáneos persas, eso era increíble de ver. Y de la misma manera, en Estados Unidos, gracias al efecto de las enseñanzas de Baha'u'lláh, en aquella época, en aquella misma época de los viajes de Abdu'l-Bahá, mientras en todo el país existía la segregación racial y existía el odio hacia los negros se manifestaba de diferentes formas en las legislaciones, en las normas sociales, en las regulaciones, etcétera, y en los reglamentos. En el seno de la comunidad Bahá'í norteamericana, pues nacía una comunidad racialmente integrada, donde negros y blancos se reunían juntos, también tenían matrimonios interraciales, trabajaban juntos en el servicio a los demás, etcétera, etcétera. Algo que era totalmente inaudito y que tardó mucho en normalizarse en el país, pero dentro de la comunidad Bahá'í ya era normal. Y eso es un ejemplo vivo, es un ejemplo palpable, un ejemplo, una muestra empírica de que las enseñanzas de Baha'u'lláh, cuando se llevan a la práctica, tienen una influencia y una influencia muy beneficiosa. Entonces nosotros, cuando presentamos a los demás las enseñanzas Bahá'ís, tenemos que tener también eso claro y que no piensen que la nuestra es una ideología más de las muchas que hay en el mundo, una utopía más o una forma de pensar que apenas sale de nuestro fuero individual, ¿no? Que apenas tiene influencia más allá de nuestro fuero individual y nuestro pensamiento, sino que tenemos que permitir que la persona que nos escucha pueda ver que eso se está llevando a la práctica y que eso está teniendo unos frutos muy importantes. Por ejemplo, si hablamos de la necesidad de la educación espiritual y que no es suficiente con que los niños y los jóvenes se eduquen académicamente y aprendan matemáticas, aprendan ciencias, aprendan lengua, sino que también deben aprender a tener un comportamiento espiritual y se les debe capacitar moralmente. No nos debemos quedar ahí, debemos explicar que desde hace muchísimos años, desde los inicios de la fe, la comunidad Bahá'í viene haciendo muchísimos esfuerzos en ese sentido y que de hecho ahora en todo el mundo hay un mismo programa que se aplica de forma universal en infinidad, en miles de clases de niños y de adolescentes y de jóvenes en todas partes del mundo, ¿no? Y que además esa educación espiritual continúa en la vida adulta, no nos quedamos en que una vez que uno deja de ser niño o adolescente o joven ya deja de aprender, sino que incluso en la vida adulta continuamos estudiando y capacitándonos en eso y que eso está teniendo resultados de muchas maneras. Fíjense precisamente los vídeos que a raíz del bicentenario del nacimiento del Bab y el bicentenario del nacimiento de Baha'u'lláh, y también los vídeos que anteriormente dando una amplia bienvenida, que salían diferentes agrupaciones de todo el mundo. El Centro Mundial Bahá'í, la Casa Universal de Justicia, nos está mostrando precisamente eso, ¿no? El efecto que las enseñanzas Bahá'í están teniendo en innumerables personas a lo largo del mundo, ¿no? Y eso hay que mencionarlo y eso hay que decirlo. Y por suerte además ahora tenemos medios audiovisuales para enseñárselo a la gente, para que la gente lo vea. Porque si no, pues nos tomarán como uno más, como gente, la Asociación de Amigos del Arte o no sé qué, no sé cuántas, que tienen ideas nobles, pero que no siempre se llevan a la práctica o no tienen un efecto universal. En definitiva, como hacía Abdu'l-Bahá, tenemos que dar ejemplos para que las personas que nos escuchen vean que las enseñanzas de Baha'u'lláh tienen un efecto y que ese efecto además es universal, llega a todas partes, a todo el mundo. Y que por lo tanto su potencial para transformar el mundo y ayudarle a progresar está comprobado empíricamente.
solamente hace falta que eso se extienda a todas partes. Otra cuestión, voy a quitar ya el compartir pantalla este. Ya, ¿me ven bien ahora? Otra cuestión que cabría mencionar antes de ir acabando es que resulta sorprendente el modo en que Abdu'l-Bahá tenía tomado el pulso a su presente, ¿no? A la realidad de su momento, en el sentido de que él estaba al corriente de la actualidad y él estaba al corriente perfectamente de las ideas y de las corrientes intelectuales y las ideologías de su época, totalmente al corriente. Él conocía perfectamente de qué pie cojeaba cada uno, por así decirlo, cuando iba a dar conferencias para organizaciones, para entidades, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que nosotros también intentar tenerlo, ¿no? Debemos intentar estar al corriente de lo que pasa en el mundo. Debemos intentar estar al corriente de las necesidades de la humanidad, de los acontecimientos, también de las razones materiales. Antes empecé hablando de lo importante que es tener una claridad de cuáles son las causas espirituales y morales de los problemas que atenazan al mundo. Pero también tenemos que tener una visión clara de cuáles son las causas segundas, las causas materiales, las consecuencias de los problemas morales y espirituales que sufre la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que estar al corriente de la actualidad, tenemos que estar al corriente de las propuestas que otros hacen para el mejoramiento del mundo, para estar atento de cuando esas propuestas coinciden con las aspiraciones de la comunidad Bahá'í o cuando esas propuestas divergen de las aspiraciones de la comunidad Bahá'í, y saber en cada caso explicar y comentar y reforzar el mensaje ahí donde sea necesario, ¿no? Entonces, eso también exige a nosotros que, además de permanentemente estudiar los escritos sagrados, reflexionar sobre ellos, también de vez en cuando nos demos un espacio para atender a las necesidades del mundo, reflexionar sobre qué está pasando en el mundo, atender a la actualidad y reflexionar nosotros mismos sobre cómo eso que hemos aprendido en nuestro estudio de los textos sagrados, cómo eso puede servir para mejorar la condición del mundo y esos problemas concretos. Como les decía al principio, amigos, estos son solo algunas ideas. Seguro que ustedes tienen otras que espero que puedan compartir ahora en el periodo de ruegos y preguntas. Y seguro que cuando hagan el libro 2 o cuando lo repitan o cuando se tomen un tiempo para la lectura de las conferencias de Abdu'l-Bahá o de sus epístolas, seguro que ustedes extraerán sus propias conclusiones. Otras diferentes a las que hoy podamos escuchar o hayamos escuchado ya. Así que les ruego que las compartan. Cuando eso sucede, les ruego que las compartan y les ruego, sobre todo, en definitiva, que esta breve presentación e incompleta presentación sirva a ustedes no más que como un punto de partida para su compromiso personal en este centenario en el que estamos, de acercarnos más a las charlas de Abdu'l-Bahá, a sus cartas, y de intentar de aprender de él, y de imitarle en la medida de nuestras posibilidades para convertirnos cada vez más en maestros efectivos y en personas a través de las cuales pues, nuestro entorno pueda conocer bien cuáles son las enseñanzas de Baha'u'lláh. El texto que elegí y que después se representa artísticamente es un ruego que hace Abdu'l-Bahá en una de sus cartas. Dice que los amigos lleguen a ser como médicos que con la eficaz medicina de las enseñanzas celestiales curen las antiguas enfermedades que afligen el cuerpo de este mundo. Hagan ver a los ciegos, oír a los sordos, resucitar a los muertos, que despierten a aquellos que están profundamente dormidos. Así que así es como debemos vernos, deberíamos intentar vernos como médicos que intentan curar las enfermedades espirituales de la humanidad, que en realidad son la causa primera de todos los problemas que aquejan al ser humano. Así que ojalá lo logremos, ojalá este centenario nos sirva de inspiración y para dar un ímpetu a esa meta que todos tenemos personalmente y como miembros de la comunidad Bahá'í. Y aquí finalizo mi presentación agradeciendo nuevamente su paciencia y su atención. Muchas gracias. Para continuar con la sesión de hoy, tenemos el enorme placer
de presentar a Cristina Benítez, vamos a tener una intervención artística por su parte. Ella es una bailaora de flamenco y coreógrafa, licenciada en danza con matrícula de honor, es premio extraordinario de danza, es reconocida a nivel nacional e internacional con varios premios, es bailarina solista en Iberia de Carlos Saura y, como ya he dicho, tiene gran renombre nacional e internacional. Más allá de sus logros personales y profesionales, es una artista que comparte su generosidad y su amor, sentimientos de paz, unidad y alegría a través de su arte, ¿no? Y de su energía bailando, y nos transmite esa espiritualidad a través de los movimientos que hace con mucha gracia y elegancia. Entonces, bueno, sin más dilación, es un placer para mí presentarosla. Bueno, lo primero es daros las gracias a todos vosotros, a Eve y a toda la comunidad. Para mí es un enorme placer estar aquí con todos vosotros. Lo que voy a hacer, sinceramente, he decidido improvisar y dejarme llevar por el amor, ¿vale? Solamente quiero sentir amor y transmitirlo, ¿vale? Os amo. Voy para allá, espero que os guste, ¿vale? Muchas gracias a todos, a Amin, a todos aquellos que han trabajado para que esta escuela se pueda dar lugar. Como ya sabéis, hoy va a ser la última sesión de esta escuela, pero por un contratiempo, por indisposición del charlista de la semana pasada, no se pudo dar aquella sesión, así que se ha pospuesto a el sábado que viene, 4 de septiembre. Va a ser la trascendencia de la ascensión de Abdul Baha por Navid Mohabbad. Así que, bueno, de parte de la comisión, deciros que esperamos que os haya gustado esta y esperamos veros en la siguiente sesión de la Escuela de Vega.